En breves instantes, el salón quedará completamente a oscuras. Por favor, guarden silencio. Vamos a buscar la luz.
Muy buenas tardes. Lo decía Guillermo José Chaminade. El espíritu de los marianistas es el espíritu de María. Para resaltar la importancia de esta mujer en estos 75 años de historia, les hemos dado la bienvenida con este Ave María. La música y la pintura han ido sacando a la luz la presencia de María y nuestra profunda sintonía con ella. Celebramos el 75 aniversario de la llegada de los 6 primeros religiosos marianistas al Colegio Internado Malvarrosa de Valencia. Era septiembre de 1933. Miramos hacia atrás, rememoramos la historia, pero con la vista puesta en el futuro. Un pasado para un presente y un futuro. Ante los retos de la educación en la fe que presenta el siglo XXI, es el momento para mostrar que el espíritu marianista está más vivo que nunca y como muestra este salón lleno a rebosar. Recordamos el pasado para vivir el presente y lanzarnos hacia un futuro que esperamos prometedor. El superior general de la Compañía de María, Manuel Cortés, valenciano y antiguo alumno y profesor del Colegio El Pilar de Valencia, nos ha querido acompañar en este día tan importante. Él forma parte de estos 75 años de historia. Manuel Cortés ha desempeñado diferentes misiones dentro de la Compañía de María y su trayectoria ha estado especialmente dedicada al campo de la formación. Su cargo le obliga a residir en Roma, aunque sabemos que tiene a Valencia en su corazón. Él nos ofrece la conferencia El espíritu marianista, un carisma para nuestro siglo. Buenas tardes a todos. Bueno, ni qué decir tiene que realmente pues me encuentro muy honrado, ¿no?, de estar aquí entre vosotros en este acto dentro de la celebración de los 75 años de nuestra presencia marianista en Valencia. Me encuentro muy honrado como superior general, bien de los religiosos, pero sobre todo pues como fruto, como testigo también y en una pequeña parte también, ¿no?, como artífice de esta presencia, de esta historia. Al echar la vista atrás y contemplar el tiempo pasado, pues no dejo de dar gracias con todos vosotros. Y al igual que María, pues mi corazón se alegra en Dios porque ha mirado nuestra pequeñez y a pesar de ella ha hecho grandes cosas en y con nosotros. Pero esta charla no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. El espíritu marianista, un carisma para este siglo. Este es el título que se me dio para la charla. Quizá conviene comentar este título rápidamente antes de iniciarla, ¿no? En él se habla de espíritu, es decir, pues de talante, de aire de familia, de alma que anima, una realidad humana. En él se dice que ese espíritu es un carisma. Es decir, que ese espíritu no es simplemente humano, viene del Señor, viene del Espíritu Santo, que lo inspira para edificación de la Iglesia, como diría San Pablo. En el título se califica este espíritu de marianista, un espíritu marianista, porque tiene su origen en la vida de una persona, que es el beato Guillermo José Chaminade, como todos sabéis, y es vivido por una serie de comunidades que él fundó, de laicos, de religiosas, de religiosos, agrupadas bajo lo que llamamos, con una denominación común, familia marianista. Y finalmente se afirma en el título que es un espíritu, un carisma para este siglo. Ahora bien, es verdad
Es verdad que el carisma marianista es un espíritu para este siglo. Surge en un momento determinado de la historia, encarnado en la persona del fundador, que lo transmite y lo difunde con su vida. Sigue hoy vigente 2 siglos después, no habrá perdido actualidad. El título afirma que no, dice que es un carisma para este siglo, pero habrá que justificarlo. Habrá que justificarlo. Es verdad que el carisma marianista continúa respondiendo a las necesidades de nuestro tiempo. ¿De qué manera? Bueno, pues así es como me he planteado esta charla. En primer lugar, yo quiero decir que necesitamos volver la mirada a los orígenes y al padre Chaminade, por supuesto. Contemplar ahí la esencia de nuestro carisma. Luego volveremos la mirada a nuestro mundo y veremos si efectivamente se adecua, si efectivamente corresponde a las necesidades de hoy. Vamos a desarrollar, pues, 4 puntos. El primer punto. Quisiera subrayar que el carisma marianista es un carisma para tiempo de crisis. De todos es sabido que el padre Chaminade vivió de lleno y en propia carne la Revolución Francesa. Era un joven sacerdote de 28 años cuando estalló. Se traslada a la gran capital, a Burdeos. Allí es testigo de la persecución, incluso del martirio de algunos y bastantes creyentes, sacerdotes. Esta revolución le obliga a vivir en la clandestinidad y en el exilio, finalmente, 3 años en Zaragoza, en España. También en lo afectivo deja huella la Revolución Francesa, pierde a sus padres en este tiempo, en este periodo. No hace falta recordar tampoco que la Revolución Francesa es uno de esos grandes hitos en la historia de la humanidad, una verdadera convulsión histórica que cambió la cultura, la mentalidad de las gentes y también las estructuras sociales. Surge en la Revolución Francesa una nueva manera de concebir el mundo y las relaciones sociales y la organización del Estado. El impacto de la Revolución Francesa en la historia, sabemos, fue de muy profundo calado. En medio de esa experiencia fortísima en una edad de madurez, el padre Chaminade vivió como sacerdote muy fuertemente un doble impacto. El primer impacto se lo produjo las consecuencias de la revolución en la fe de las personas. La Revolución Francesa culmina un periodo de afirmación del hombre frente a Dios que ya se había iniciado en el Renacimiento, como sabemos por la historia. El hombre en la Revolución Francesa se constituye en el centro de lo que existe, afirmando el primado de su razón por encima de toda otra razón, incluso la divina. El profesor y artista jesuita Marco Iván Rumnik ha descrito muy gráficamente este efecto de la Revolución Francesa y del Renacimiento, ya iniciado en el Renacimiento, apoyándose en los frescos de la Capilla Sixtina. Escribe él: el Renacimiento da a luz una cultura europea nueva en la que el hombre se convierte en el nuevo centro universal. Este paso fundamental de la conciencia europea se ve de modo paradigmático en los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, concretamente en el ciclo de la creación del hombre y del mundo.
En la primera pintura se presenta a Dios, como un Dios fuerte que empieza a crear el mundo. Es una figura que ocupa casi todo el campo pictórico. Poco a poco se ve relegado y cada vez empieza a envejecer. Cuando Dios crea a Eva, está ya en una esquina, a un lado del fresco, donde se agazapa encorvado, viejo, con una larga barba blanca. Antes de retirarse, consigue todavía bendecir al hombre con la mano temblorosa. Efectivamente, la Revolución Francesa culmina, como decíamos, esta etapa iniciada en el Renacimiento. Con el endiosamiento de la razón humana, Dios ya no es ni siquiera un anciano en un rincón. Simplemente queda desaparecido de la escena. Y con su desaparición desaparece también, lógicamente, la fe. Este impacto de la Revolución Francesa en la fe de las personas interpeló profundamente al padre Chaminade, que de inmediato vio reflejada en esta realidad aquella situación inicial, aquel momento original y originante del pecado del hombre, la rebeldía de Adán y Eva frente a Dios. La experiencia que el padre Chaminade tiene de toda la violencia desatada en la Revolución Francesa es la experiencia del pecado en su más clara manifestación. Olvido de Dios y matanza del hermano. Hay otro impacto que produce la Revolución Francesa en la experiencia sacerdotal del padre Chaminade. Es los efectos que tiene la Revolución Francesa precisamente en las instituciones. La Revolución Francesa no solo impactó en la mentalidad de las personas, tuvo un fuerte impacto institucional. El grito emancipador, libertad, igualdad, fraternidad, provocó un profundo cambio en las instituciones que en mutua convivencia habían gobernado la sociedad y habían titulado al individuo hasta entonces, el Estado y la Iglesia. Estas dos instituciones, el Estado con la Iglesia con el Estado. Uno de esos cambios más profundos que produjo la revolución en la historia fue precisamente la proclamación de la independencia del Estado frente a la Iglesia. Se inicia así la era de la secularización. La Iglesia, ya fuertemente tocada en el Renacimiento por la Reforma y sus consecuencias, se encontró de repente ante una nueva realidad en la que había perdido su tradicional modo de estar presente y actuante en el mundo. Volviendo a citar a Rubnik, citado antes, ¿cómo ha reaccionado la Iglesia durante estos siglos?, se pregunta este autor. Habituada a su influjo en la sociedad, se ha sentido en la época moderna como el Dios representado en la Capilla Sixtina, cada vez más relegado al rincón de la insignificancia, como una realidad de segunda clase. El padre Chaminade se ve fuertemente interpelado por esta crisis eclesial. Él vive una iglesia perpleja y con síntomas de inanición. Perpleja, sin saber muy bien cómo situarse, cómo reaccionar ante la nueva realidad. Una de esas perplejidades tocó muy cerca al padre Chaminade cuando quiso fundar los institutos religiosos. Precisamente la Santa Sede, la Iglesia,
prohibió, después de la Revolución Francesa, la fundación de ningún instituto religioso, porque el no reconocimiento civil de los efectos de los votos religiosos había dejado a la Iglesia sin sentido para la vida religiosa. Antes de la Revolución Francesa, el religioso moría literalmente al mundo cuando hacía voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Civilmente se le quedaba incapacitado para hacer actos de propiedad, para contraer matrimonio. Iglesia y Estado iban a la par y en connivencia en la sociedad. Cuando la Revolución Francesa dice, no señor, ustedes religiosos son ciudadanos como uno cualquiera y son libres, el Estado no reconoce esos efectos, la vida religiosa queda sin soporte social y la Iglesia perpleja. ¿Qué hacer con la vida religiosa? Es un ejemplo de esa perplejidad, pero hubo otros en los que no me voy a extender. Es una Iglesia también la que el padre Chaminade vive con síntomas de inanición. No habla mucho de esto el padre Chaminade en sus escritos, pero podemos colegir a través de su lectura que esto le impactó. Le impactaron, voy a decir, dos cosas sobre todo. Algo que ocurrió antes de la Revolución Francesa. Se trata de la supresión de la Compañía de María en la Iglesia, de la Compañía de Jesús en la Iglesia. Todos sabéis que en 1773 el Papa suprimió la Compañía de Jesús en la Iglesia. Los jesuitas desaparecieron de la Iglesia y no aparecieron hasta 1814. Bueno, algunos quedaron en Rusia bajo la protección de la zarina entonces, que como era cosa de la Iglesia Católica, los protegió. Pero efectivamente fueron suprimidos. No hay que olvidar que el hermano mayor del padre Chaminade, Juan Bautista, era jesuita y fue uno de esos afectados por la supresión de la Compañía de Jesús en la Iglesia. Y además fue su formador en el colegio de Musidán cuando el padre Chaminade, de pequeño, acudió allí a instruirse y formarse. El padre Chaminade siempre sintió, es mi sensación después de leer muchos escritos suyos, que con la pérdida de la Compañía de Jesús, la Iglesia había perdido una fuerza apostólica potente y se había debilitado. Tanto en las congregaciones como en su proyecto de fundación de la Compañía de María, puede verse su interés por devolver a la Iglesia un ejército apostólico que no tanto en el modo como en el propósito vuelva a dinamizar la misión de la Iglesia. Esta experiencia de la supresión de un cuerpo misionero de choque estuvo siempre detrás de los proyectos del padre Chaminade. La Iglesia se había debilitado. Otro fenómeno, este ya de la Revolución, también presentó a los ojos del padre Chaminade una Iglesia con síntomas de inanición. Se trata de la constitución civil del clero y de la consecuente realidad de los sacerdotes juramentados. Sabéis que el gobierno revolucionario se constituye también en rector de la Iglesia y algunos sacerdotes, bastantes sacerdotes, juramentaron la constitución civil del clero, independizándose de la obediencia a Roma, haciendo así una Iglesia nacional, haciendo así una Iglesia bajo el poder y bajo la jurisdicción del gobierno.
Esto impactó mucho al padre Chaminade, que fue de los sacerdotes que no aceptaron eso, pasaron a la clandestinidad, fueron perseguidos y sufrió el exilio, como decía. También sabemos que esa experiencia impactó al padre Chaminade porque después de la Revolución él fue designado y recibió la misión como sacerdote encargado de la reconciliación de los sacerdotes juramentados en la Revolución Francesa. Vemos pues que en la propia experiencia del padre Chaminade, este impacto de la Revolución en la mentalidad de la gente, en la pérdida de la fe, y el impacto de la Revolución en las instituciones, dejando una iglesia perpleja y con síntomas de inanición, esta experiencia del padre Chaminade es como el caldo de cultivo en el que el Espíritu hace germinar el carisma marianista. Es, por lo tanto, un carisma para tiempo de crisis. ¿Y cómo reacciona el padre Chaminade? Pues el Espíritu, apoyándose en estas circunstancias, le impulsó a responder de un modo nuevo a las necesidades de su tiempo. Le impulsó, ante todo, a la misión. El padre Chaminade se sintió llamado a ser misionero. Hay que evangelizar, hay que traer el Evangelio al mundo, hay que devolver al mundo la salvación de Cristo. Y él se sintió llamado a ser misionero. Luego lo veremos. Y en esa misión dos características. En primer lugar, es una misión en nombre de María. En segundo lugar, es una misión centrada en la comunidad como medio de evangelización. Podríamos decir que el padre Chaminade se inspira en los comienzos de los dos libros de Lucas, en el comienzo del Evangelio, la Anunciación a María, y en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, la creación de la primera comunidad. Es una vuelta a las raíces, es una vuelta al fundamento de la redención cristiana. Pero cada uno de estos aspectos nos merece un pequeño comentario. Paso así al punto segundo. ¿Qué significa que nuestro carisma es un carisma mariano? Lo habéis expresado muy bien al comenzar este acto, ¿no? Ha sido una maravilla, pues, traer la presencia de María con el arte, la música, el canto, el dibujo. ¿Qué significa que el padre Chaminade vivió un carisma, una inspiración misionera mariana? Significa, en primer lugar, que su aproximación a María no fue motivada por causas, digamos, devocionales, afectivas. Es la madre de Jesús, es nuestra madre. La aproximación del padre Chaminade a María no es simplemente devocional, es profundamente teológica. Y viene del hecho de que, habiéndose situado en esa perspectiva del pecado original y originante del pecado del hombre, se siente también inmediatamente iluminado por lo que constituyó el acto salvador de parte de Dios. La salvación de Dios para el mundo, que se inicia en el Nuevo Testamento, tiene en María su puerta de acceso. La salvación es Jesucristo, pero no puede acontecer sin María. Esto es lo que el padre Chaminade comprendió y captó con muchísima profundidad. Ella está indisolublemente asociada al Hijo en la historia. Gracias a ella, el Hijo de Dios es historia. Acontece, llega a nuestro mundo. Y la historia queda así con él recuperada para el plan de Dios.
que había sido roto por el pecado. Por lo tanto, el padre Chaminade comprende que si se trata de recuperar este momento presente que él vive para reintroducirlo en el plan de Dios, la humanidad, piensa él, necesita de nuevo a María. Necesita ser María. Se trata, por lo tanto, pensará él, de que yo, misionero, y aquellos que me sigan, prolonguemos el papel, la función, la misión que tuvo María en ese momento inicial, clave, fundamental de la historia, con el que se comienza la salvación que viene de Dios. Por eso, siguiendo la inspiración del padre Chaminade, los marianistas hacemos alianza con María para asistirla en su misión. Dos son los misterios que el padre Chaminade contempla así en María. Ella es la llena de gracia, luego María es el icono que presenta la humanidad redimida, el icono del poder de Dios sobre el mal y el pecado. La gracia de Dios puede sobre el mal y el pecado. Por eso, cuando funda las congregaciones marianas, de las que hablamos enseguida, las pone bajo la advocación de María Inmaculada, la llena de gracia. Por otro lado, contempla a María como madre, es decir, como creyente que por su fe engendra a Cristo. Por lo tanto, María es el icono también de la humanidad generadora de Cristo. Por lo tanto, la visión, la mirada y la contemplación que el padre Chaminade realiza sobre María está profundamente anclada en el puesto que ella ocupa en la historia de la salvación. No es meramente, como os decía, devocional, es profundamente teológica. María es la respuesta perfecta de la humanidad que Dios buscaba y que en cierto modo podemos decir necesitaba para que la redención aconteciera. María es el icono de la humanidad redimida y no lo es de forma pasiva, ahí está esperando que la rediman y que con ella se redima la humanidad, sino de forma activa, ella participa por la fe en esa redención. María nos muestra cómo la salvación que viene de Dios no se impone, sino que se ofrece. Requiere la aceptación libre del hombre. Esta aceptación es precisamente la fe, una fe de la que María es el mejor exponente y la mejor educadora. Entendemos pues cómo esta visión chaminadiana está en el corazón mismo de nuestro carisma marianista, que de él hemos heredado. Somos el talón de María que aplastó la cabeza de la serpiente, dirá el padre Chaminade con frecuencia. Por eso nos llamamos marianistas. A ella, decía el padre Chaminade, escribía en una de sus famosas cartas, está reservada en nuestros días una gran victoria. A ella corresponde la gloria de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre nosotros. Nosotros hemos comprendido este designio del cielo, mi querido hijo, escribía él, y nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Esta es la razón, una razón misionera, una perspectiva salvífica. Esta es la razón y la perspectiva que justifican y que dan base a nuestro ser mariano, a la presencia de María en nuestra vida. Es importante, también interesante, señalar que el modo como el padre Chaminade se acercó a María es profundamente bíblico y patrístico. La contemplación propia que el padre Chaminade hace de María está inspirada directamente en él por la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y también iluminada por las reflexiones de los santos padres.
sobre todo por la consideración que los santos padres hacían de María como nueva Eva, como la que inaugura con el nuevo Adán una nueva creación, una nueva realidad. Ya que está fundamentada en la Escritura, esta contemplación es muy peculiar y muy particular. Podemos decir que su Mariología, la Mariología del Padre Chaminade, es propia, inspirada. Así como cuando el Padre Chaminade habla de algunos otros asuntos, pues nosotros podemos, por la investigación, ver que se inspira en determinados autores, por ejemplo, cuando habla de la vida espiritual o de la oración, no así cuando habla de María. Tiene su originalidad propia. Por lo tanto, es un rasgo de nuestra espiritualidad y de nuestro carisma que hemos de cuidar y cultivar, animados, guiados, adoctrinados, conducidos por Él. Por eso, lo saben los hermanos religiosos, mis 2 primeras circulares a la Compañía de María han sido sobre María. El segundo rasgo que yo quería subrayar en el carisma del Padre Chaminade es que ese carisma misionero estuvo centrado en la creación de comunidades como medio de evangelización. Otros carismas, otros fundadores, se orientan hacia otros medios evangelizadores, sea la predicación, sea el servicio a los necesitados, de distintos tipos de necesidades y de servicios. El Padre Chaminade centró su misión en la creación de comunidades de creyentes de toda edad y condición que él llamó, como sabéis, congregaciones, de las que nuestras fraternidades y nuestras congregaciones e institutos religiosos son hijos. Fue su proyecto más querido. Pensó en él durante el exilio en España, ciertamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de llegar a Francia, lo primero que hizo fue crear comunidades. Regresó en octubre de 1800, en diciembre ya había reunido a los primeros miembros, gente que él conocía cuando había estado en la clandestinidad, un grupo de 12 congregantes, y el 2 de febrero de 1801, no llegaba medio año después, ya se habían consagrado y habían formado la primera comunidad marianista. La mejor demostración de la importancia que tuvo para él este proyecto es la presentación personal que él mismo hizo de sí mismo al Papa Gregorio XVI, cuando en 1838 le escribió para presentar las constituciones que había escrito para los institutos religiosos. Decía el Padre Chaminade: para poner un dique fuerte al torrente del mal, es siempre esa visión del pecado presente en la sociedad, el cielo me inspiró solicitar de la Santa Sede a comienzos de este siglo el nombramiento de misionero apostólico, con el fin de reavivar o de volver a encender en todas partes la llama divina de la fe, presentada por todos lados ante el mundo, en todos lados ante el mundo asombrado, grandes cantidades de cristianos católicos de toda edad, sexo y condición, que reunidos en asociaciones especiales practicasen sin vanidad y sin respeto humano, nuestra santa religión con toda la pureza de sus dogmas y de su moral. Sabido es que el Papa Pío VII, en 1801, le concedió, ya el 20 de marzo de 1801, le concedió el título de misionero apostólico, y de que el propio Papa Gregorio XVI, en bula del 3 de diciembre de 1839, concedió ese título a todos sus sucesores a perpetuidad. Aquí tenéis un misionero apostólico. Cuando
Años después de la fundación de las congregaciones, en 1816, fundara el Instituto de Hijas de María Inmaculada, las religiosas marianistas, con Adela de Tranqueleón y algunas otras congregantes, y en 1817 la Compañía de María, también con algunos congregantes, lo hizo para asegurar el desarrollo y el cuidado de la congregación. En palabras suyas, y las cito textualmente: la experiencia nos ha hecho comprender que para la dirección de la congregación hace falta un hombre que no muere, es decir, una sociedad de personas consagradas a Dios para esta obra, que la dirigirán con su madurez una vez formados en la santa obediencia y que se transmitirán unos a otros el mismo espíritu y los mismos medios. Este objetivo es el que dio nacimiento al Instituto de María, las congregaciones religiosas. El padre Chaminade estaba profundamente convencido de que el mundo no puede ser convertido al Evangelio si no le ofrecemos, como él tantas veces machaconamente repetía, el testimonio de aquella primitiva comunidad, el espectáculo, decía él, de un pueblo de santos. De esta convicción se desprende el fuerte carácter comunitario que dio a todas sus fundaciones, desde las congregaciones de Burdeos a los institutos religiosos. En su acción misionera, evangelizar y congregar, convertir y agregar van a la par. Como decimos en la introducción a nuestra regla de vida, que evoca nuestros orígenes, inspirado por el Espíritu de Dios, llegó a comprender las fecundas posibilidades que una comunidad cristiana entraña para el apostolado. Una comunidad puede dar el testimonio de un pueblo de santos, mostrando que el Evangelio puede practicarse con todo el rigor de su letra y de su espíritu. Una comunidad puede atraer a otros por su mismo género de vida y suscitar nuevos cristianos y nuevos misioneros que den origen a nuevas comunidades. La comunidad se convierte así en el gran medio de recristianización del mundo. De esta intuición fueron surgiendo los primeros grupos de hombres y mujeres que el padre Chaminade fundó como congregaciones. El fundamento de este principio misionero lo encontró el padre Chaminade, evidentemente, y como he dicho antes, en los Hechos de los Apóstoles, en la primera comunidad cristiana a la que, como dice Lucas, se agregaban nuevos miembros por el testimonio de tenerlo todo en común, de vivir con un solo corazón y una sola alma. El nombre de congregaciones que el padre Chaminade les dio a estas asociaciones, como él dice en la carta a Gregorio XVI, el nombre de congregaciones derivaba ciertamente de las congregaciones jesuíticas, fundadas originariamente en sus colegios y después difundidas en la sociedad como asociaciones de diferentes tipos de personas, las congregaciones de artesanos, congregaciones de académicos, las congregaciones de obreros, etc. Evidentemente, con la supresión de la Compañía de Jesús, estas congregaciones en muchos sitios desaparecieron. Pero en Burdeos quedó una congregación, la de artesanos, que llevaban los capuchinos, y el padre Chaminade la conoció. Pero, aunque el padre Chaminade diera el mismo nombre de congregaciones a las asociaciones y comunidades que él fundó, sin embargo, estas fueron nuevas, distintas, fueron de nueva creación. De las anteriores podemos decir que conservan solo el nombre. A quien le preguntaba, porque se inquietaba, ¿por qué unas distintas y nuevas congregaciones? Él respondió, literalmente, diciendo: después de las catástrofes de la Revolución, ¿qué hombre con sentido común no ve que las palancas que movían el orden moral tienen necesidad de alguna manera de otros puntos de apoyo? Era consciente que nuevos tiempos, nuevas formas. El pasado le recordaba el pasado, todo el bien que hicieron estas congregaciones, pero nuevos tiempos, nuevas formas.
y al comparar sus congregaciones con las primitivas jesuíticas, subrayaba 5 diferencias. Él mismo escribe esto, muy interesantes para percibir cuáles son los rasgos propios de la inspiración carismática del padre Chaminade. No lo cito todo, pero sí unos cuantos párrafos de un texto suyo. Primera diferencia, dice él, la reunión de diversos estados de la que resulta en las diferentes ciudades un cuerpo social completo, ilustrado por la religión, en la que ésta es practicada públicamente y de buena fe con toda su pureza. Esta es una diferencia. La reunión de diversos estados de la que resulta en las diferentes ciudades un cuerpo social completo, reproduciendo bastante de cerca la sociedad de los primeros cristianos y reproduciéndola en este siglo de libertinaje e impiedad. Eso, precisamente, era una diferencia, porque, como he dicho antes, las organizaciones jesuíticas no era gente de toda condición, sino era por condiciones sociales. Segunda diferencia, las asambleas públicas, en las que se trata de enseñar la religión de una manera interesante y al mismo tiempo provechosa a los que escuchan y a los que hablan. Porque las congregaciones, como sabéis, tenían 2 tipos de reuniones, unas internas para alimentarse en su vida comunitaria, pero otras abiertas y públicas, a las que estaba invitado todo el mundo que quisiera participar, desde los más cercanos a los más alejados hasta los curiosos. Y en esas asambleas públicas, que dice el padre Chaminade, tiene la ventaja de que pueden ser, sin ningún problema, vigiladas por la policía y por los eclesiásticos. En esas asambleas públicas, él hacía lo mismo que hicieron los primeros cristianos, extender el testimonio de la vida comunitaria y de la verdad del Evangelio. Tercera diferencia, el espíritu de celo y de propagación. Dice él, en las antiguas congregaciones solo se pretendía mantener a cristianos piadosos en el buen camino. Pero en nuestro siglo, en la época de renovación en la que estamos, la religión pide otra cosa de sus hijos. No se trata de crear un nido en el que mantener a los cristianos ya piadosos. En el tiempo en que estamos, la religión pide otra cosa de sus hijos. Quiere que todos, de común acuerdo, secunden el celo de los ministros y trabajen para levantar la religión. Es ese espíritu el que inspira nuestras congregaciones. Cada director es un misionero permanente, cada congregación una misión perpetua. Espíritu misionero. Cuarta diferencia, él dice, la clase de los postulantes. Se llama así, dice él, a las reuniones de adolescentes, a los que se recoge después de su primera comunión, cuando quedan sin ningún apoyo, expuestos a todos los peligros del mundo. Estos no eran congregantes, eran postulantes, eran posibles futuros congregantes. Pero esa inquietud por acoger el mundo de los adolescentes, dice el padre Chaminade, es la obra particular de algunos congregantes, y es increíble, dice él, el bien que de ella se deriva no solo para los chicos, sino también para los jóvenes que los cuidan. Sabemos de esta dinámica, sabéis también de esta dinámica. Quinta diferencia, y dice el padre Chaminade, teníamos que haber empezado por esta. Las congregaciones nuevas no son solo asociaciones en honor de la Santísima Virgen. Se trata de una santa milicia que avanza en nombre de María y que pretende combatir contra los poderes infernales bajo la guía y por la obediencia de aquella que debe aplastar la cabeza de la serpiente. Hemos de añadir a estas diferencias lo que yo llamaría la concepción chaminadiana de la comunidad como una realidad abierta. Asambleas privadas, asambleas públicas. De las asambleas públicas, asambleas formativas, asambleas lúdicas, paseos, excursiones.
en la que caben distintos grados, esa comunidad abierta, en la que caben distintos grados de pertenencia y compromiso. Es típico del padre Chaminade en todos sus proyectos concebir la comunidad, la gran comunidad, como integrada por círculos concéntricos. En el centro, un núcleo duro, consistente, de personas fuertemente comprometidas. En torno a él, otras personas en gradación de pertenencia, hasta los alejados, incluso, que nunca dejaron estar en su punto de mira. Esta visión, y esto es importante, se refería solo al interior de las personas y no se traducía en la organización de las estructuras. Así, por ejemplo, el núcleo más comprometido estaba formado por la congregación Estado, un conjunto de congregantes que se consagraban con votos privados. Pero estos no formaban un grupo aparte, ni tampoco los demás sabían que habían hecho esos votos. Eran un fermento en la masa. En las estructuras y en las formas de las congregaciones prevaleció para el padre Chaminade siempre el principio de fraternidad y de comunión universal frente a las diferencias de categorías o de grados. Viviendo en comunidad y teniendo a María como modelo, la congregación educaba la vida cristiana de los congregantes a través de los tres medios que utilizaron ya los cristianos desde siempre, como viene indicado en los Hechos de los Apóstoles: la oración común, la instrucción y el servicio. Si María es el icono de la humanidad redimida, la comunidad es el signo de dicha humanidad y a la vez su seno materno. Estos dos principios constituyen la esencia del carisma marianista. En ellos se inspiran nuestras obras y todas nuestras tareas. Si educamos, si servimos, si enseñamos, si catequizamos, es para que pueda volver a hacerse presente en la historia la fe de María, la fe que abre las puertas del reino de Dios, cuyo signo más eminente es la fraternidad universal, la comunión de los creyentes en un solo corazón y una sola alma. Educar para la fe, expresada y vivida en comunidad, es la quinta esencia de la misión marianista en la Iglesia y en el mundo. Hasta aquí, pues he hablado del pasado, del espíritu que movió desde dentro a padre Chaminade y le inspiró toda su obra. Pero no se trata solo de un hecho del pasado, lo sabemos bien. Ese espíritu sigue vivo entre nosotros, es también presente. Podemos reconocerlo en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de mirar y comprender el mundo, en nuestras ilusiones y proyectos. Si los marianistas somos lo que somos y cómo somos, es por él. Quizá no seamos muy conscientes de ello o no lo sepamos expresar, pero estas son las raíces en las que se fundamenta nuestro aire de familia. Pero miremos ahora hacia el futuro, recordando las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Es verdad que este carisma marianista continúa respondiendo a las necesidades de nuestro tiempo? ¿De qué manera? Último punto, un carisma para nuestro siglo. 200 años después de la Revolución Francesa, unus en el que germina nuestro carisma marianista, estamos viviendo otra revolución, de tanto o incluso mayor impacto cultural y social. A nadie se le escapa que estamos viviendo un tiempo de crisis profunda en la concepción del hombre, del mundo, de las relaciones del hombre con el mundo, de las relaciones de los hombres entre sí. Una nueva forma de civilización está emergiendo. Igual que en el tiempo del padre Chaminade, esta nueva realidad impacta y nos interpela a nosotros en las personas y en las instituciones. En las personas, la apostasía y la increencia rebelde de tiempos del padre Chaminade ha dado paso a lo que quizás es todavía peor, la indiferencia. En el tema de la fe, el problema hoy ya no es dar respuesta a las preguntas planteadas por la razón,
Así surgió toda la apologética del siglo XIX, los ateísmos y las apologéticas correspondientes y del principio del siglo XX. El problema ya no está ahí, ya no es dar respuestas a las preguntas rebeldes de la razón ante la fe, sino hacer que surjan las preguntas que posibiliten la respuesta creyente. El hombre de hoy ya no se revela ante la fe ni la cuestiona, simplemente se sitúa al margen, es indiferente. Permitid un excursus y una experiencia personal que tiene que ver también con mi etapa última anterior aquí en Valencia y en el colegio. Sabéis que el año 1977, si no me equivoco, se implantó el tercero de BUP, es decir, se cambió la estructura del bachillerato, se prolongó un año la estancia en el colegio y unos años antes la editorial contactó con 3 de nosotros, 3 marianistas, para que hiciéramos un libro de religión que respondiera al espíritu del concilio y sobre todo a todos los cuestionamientos de los ateísmos del siglo XIX y XX, un libro de religión que iba a ser ya el último que los alumnos tendrían en su etapa escolar y por lo tanto tenía que servir incluso para la etapa universitaria, en donde se encontraran las respuestas. Pues nosotros, 3 autores marianistas, pues nos entregamos a la tarea con ilusión. También a nosotros nos cuestionaban las mismas cuestiones, nos hacía ilusión responder a esos cuestionamientos. El problema fue que cuando yo entro al aula de la clase con el libro y con el temario que la Conferencia Episcopal había hecho, los alumnos ya pasaban de esas cuestiones. A nadie le interesaba ni lo que había dicho Marx, ni lo que había dicho Freud, ni lo que había dicho cualquiera de los ateos, ni el mismo Nietzsche. A nadie le interesaba. Ya no eran las cuestiones. El hombre había empezado ya, y estamos a finales del siglo XX, a dejar todas esas cuestiones de lado. Bueno, Dios, bueno, si te interesa, pues allá tú. También esta revolución actual impacta en las instituciones. La crisis institucional hoy es evidente, no hace falta que me explique mucho sobre esto, ¿no? Las instituciones, empezando por la familia o por el mismo Estado, están en crisis. ¿Qué está siendo del matrimonio, de la paternidad, sino un juego de caprichos privados, sin estructura que le dé cuerpo, sin compromiso institucional? ¿Qué está siendo de las instituciones sociales y políticas que sostienen el Estado? Cuando miramos el panorama del mundo político, se diría que la última generación que tuvo algo de prestigio entre los políticos de nuestra historia se acabó el último cuarto de siglo. Y no hablo solo de España. ¿Y qué decir de la Iglesia? Basta recordar los resultados de las encuestas de opinión, sobre todo entre los jóvenes. Vemos que las instituciones, una vez más, como en el caso de la Revolución Francesa, están tocadas. Y cambiarán. Van a cambiar, seguro, como cambiaron. Y las vemos hoy, pues, que se encuentran desorientadas y sin saber cómo situarse en este nuevo mundo que emerge. Las vemos preocupadas por su prestigio, centran todos sus esfuerzos en campañas de imagen. Creen que el problema es que no se saben presentar a sí mismas, que no se saben explicar. Pero el problema es otro y más profundo, está en el corazón del hombre de hoy. Nuestra época es el fruto último del fruto de la Revolución Francesa. Si con esta se inauguró lo que se ha llamado la modernidad, hemos entrado en una nueva época que, por no saber muy bien de qué va, ni qué va a ser, se le ha venido a llamar posmodernidad.
Quizá en el futuro los pensadores le den o la bauticen de otra manera. La época moderna, la que se inaugura la Revolución Francesa, creía que la salvación del hombre estaba en el dominio de la razón, en el mundo de las ideas, es decir, en el pensamiento racional y conceptual. La razón, el conocimiento, la lógica y los sistemas absolutos de pensamiento se convirtieron en el ámbito en el que el hombre buscó su certeza para vivir y comprender el mundo. Pero, con la exaltación de la razón vino la disgregación. Emergen diferentes ópticas, diferentes lógicas, diferentes ideologías. En lugar de la certeza emerge la confusión y, lo que es peor, la tiranía de las ideologías que se impusieron por la violencia y la fuerza, ahogando la libertad. Si en la Edad Media la religión la persiguió y ahogó a veces la libertad, en la época moderna las ideologías lo han hecho tanto o peor. Las dos guerras mundiales demostraron la irracionalidad de las razones humanas y la caída del muro de Berlín dio la puntilla al poco prestigio que ya le quedaban a las ideologías. El hombre que resulta de esta historia, es el hombre de hoy, en primer lugar es un hombre cansado de la razón y de la lógica, entregado en consecuencia al sentimiento y a lo sensorial, o incluso a la sensualidad simple y llana. Ya no hay para él razones, no existen, solo existen opiniones, cuya verdad ya no se apoya en la realidad objetiva, sino en la mera percepción sentimental interna de cada uno. Es asombroso. Toda opinión vale, lo mismo da. Es tu opinión, bien. En segundo lugar, es un hombre, por lo tanto, referido a sí mismo, ensimismado. Ensimismado. Cada persona busca las soluciones a los problemas de la vida desde sí misma, por sí sola. El hombre de hoy proyecta y programa su propia realización desde lo que él quiere, desea, siente. Incluso su propia red social, al margen de las redes sociales institucionales. Chats, blogs y demás redes dentro de la gran red virtual sustituyen a la familia, al vecindario, al pueblo y hasta la comunidad. La socialización de la persona no es desde fuera de ella. Las instituciones que la procuraban, familia y escuela sobre todo, se sienten muchas veces incapaces de ello. Crece la sensación de estar en medio de un mundo confuso en el que no nos entendemos porque no hablamos el mismo lenguaje, porque no hemos sido socializados de la misma manera. Este proceso del subjetivismo creciente de autoafirmación, sigue escribiendo Rudnick, al que ya he citado antes, se ve muy claramente en el arte contemporáneo. Todo artista quiere ser original. Tener un estilo propio, en un lenguaje propio, es la expresión del genio, es el deseo del éxito el que está detrás de ello. Reconocimiento, éxito, eres un genio, te has expresado de manera única. Eso en sí mismo podría ser también algo positivo, ¿no? Porque supone gran explosión de creatividad, pero al mismo tiempo, dice el autor, se da una total incomprensión, la ausencia de códigos para la comprensión recíproca, un lenguaje completamente personal, subjetivo, que se hace para el otro totalmente incomprensible. Así, dice él, toman fuerza las gramáticas subjetivas, los códigos privados que resultan inaccesibles para los demás. Dicen mis hermanos norteamericanos que cada vez que van y vuelven a Estados Unidos, ha pasado un año, ya no entienden lo que hablan los jóvenes. Y ellos hablan inglés, con que los extranjeros entendemos menos todavía, ¿no? Pero ya no entienden lo que hablan los jóvenes. Son palabras nuevas, no entiendo. No digamos nada, pues si nos entregan un escrito en código de móvil, ¿no? De SMS. Muy bien. Es así, ¿eh? Es el hombre que crea desde sí mismo, no recibe
la socialización. Es un hombre, por lo tanto, entregado a la técnica, a todo aquello que le capacite para manipular la realidad sin preguntarse lo que esa realidad es ni lo que está requiriendo de él. La vida se convierte en una especie de juego de ordenador que pretende manipular la realidad del mundo a modo de un guión virtual que yo me fabrico. La aspiración suprema es tener las herramientas para hacerlo, es decir, los medios económicos y la técnica para conseguirlo. Algún autor ha dicho, antes, en la Edad Media se mataba en nombre de la fe, en la época de la modernidad en nombre de la ideología, ahora es puro juego. Me impresionó mucho en mi visita a Japón cómo está presente en la memoria de la sociedad, están impactados por aquella matanza del gas sarín en el metro de Tokio, no sé si lo recordaréis. ¿Por qué? Porque fue una matanza sin sentido. No fue un acto terrorista que reivindica nada, ni que venga nada, fue pura matanza. Matar por matar. No había detrás ningún grupo político, solo una secta que había perdido la cabeza, no lo sabemos. Es evidente que en una situación así, esta situación profunda de crisis, se ha dicho de paso, ya no se puede hablar, entre otras cosas, de vocación. Ya no se puede hablar de vocación. Usted dice, bueno, la crisis vocacional, mire usted, es una crisis social y cultural. Con un hombre así, ¿cómo se puede hablar y vivir la vocación? No se puede, puesto que vocación hace referencia a alguien que llama desde fuera de mí, que me obliga a salir de mí mismo en respuesta a su solicitud. El ensimismamiento del hombre encerrado en su subjetivismo es el gran obstáculo para la fe hoy. He escrito sobre este tema mi última circular, que he titulado «Hágase en mí según tu palabra». Fácilmente se entiende que esta actitud de María no es asimilable para nuestro mundo fácilmente. La inquietud misionera que hemos heredado de nuestro fundador nos obliga a preguntarnos qué hacer, cómo dar respuesta a las necesidades de nuestro mundo en orden a abrirse a la fe, porque esta situación nos conduce, una vez más, junto con el pecado de ese cierre en sí mismo, a la perdición del hombre. ¿Qué hemos de hacer? Los marianistas hoy, siguiendo el ejemplo del padre Chaminade, debemos sentirnos interpelados misioneramente. Algo hay que hacer. ¿Qué hemos de hacer? En primer lugar, yo diría que hemos de tomar nota de 3 aspectos de la realidad con los que hemos de contar a la hora de dar respuesta a esta pregunta. 2 aspectos. Primero, la valoración de la libertad de la persona como valor básico e inviolable de su dignidad. Este es un fruto positivo que nos ha dejado la historia reciente de la modernidad. El valor inalienable de la libertad de la persona. Fruto reconocido por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes y en Dignitatis Humanae. El respeto incondicional a la libertad de la persona es también condición sine qua non para el acceso a la fe, porque esta es respuesta libre, y si no, no es fe. Este respeto resulta a veces incómodo y siempre nos acecha como reacción ante nuestro mundo la tentación de la imposición por la fuerza o en virtud de un poder que se añora. Pero tenemos que aprender la lección de la historia y de la doctrina de la Iglesia.
nunca más la fuerza coercitiva o impositiva para evangelizar, para inducir a la fe. Tampoco sirve el moralismo, porque es lo primero que rechaza el hombre de hoy por encontrarlo encorsetador de su propia libertad. Pues hemos de tomar nota y decir, hagamos lo que hagamos, tenemos que partir de este principio importantísimo del respeto a la libertad del hombre, de la persona, como bien inalienable de su dignidad. Hemos de tomar nota también de otro aspecto de nuestro mundo, el desprestigio de la razón. La evangelización hoy no puede consistir en llevar ideas a un mundo que está lleno y un poco harto ya de ellas. Ni los discursos, ni los documentos van a provocar la fe, sino la indiferencia, cuando no el rechazo. Lo sabemos bien incluso por propia experiencia. No nos da tiempo ni a leer ni a oír todo lo que se dice. En una palabra, ni la moral ni los dogmas tienen impacto evangelizador en el mundo de hoy. Quizás no lo han tenido nunca, porque no es lo suyo evangelizar. Son frutos y no raíz de la fe. Son consecuencia de lo que se cree, no causa por la que se cree. Y me parece importante subrayar esto, ¿no? Entonces, no está el secreto de la evangelización ni en el adoctrinamiento ni en la imposición de las normas. El esfuerzo evangelizador tiene que ponerse en sacar al hombre de su ensimismamiento para devolverlo al mundo relacional, del que no puede separarse sin condenarse a sí mismo a la perdición. La persona humana es un ser en relación, que se hace en la relación y que por lo tanto se niega a sí mismo cuando se encierra en sí mismo y se proyecta el mundo desde sí mismo. Como he escrito en mi última circular, somos el fruto de las relaciones que vivimos, que hemos vivido y que seguimos viviendo. Cuando afirmamos esto, no nos referimos a las relaciones superficiales, meramente ocasionales, sino a aquellas que podríamos llamar fundantes, las que nos van formando como persona. Las ha habido y las hay liberadoras, que van haciendo surgir en nosotros lo mejor de nuestras posibilidades humanas, más allá de lo puramente instintivo. Las ha habido y las hay quizá opresoras y alienantes, pero lo cierto es que para bien o para mal, sin ellas no seríamos lo que somos. Ahí están y seguirán estando, son ineludibles. Y quien dice no depender de ellas es porque todavía no ha profundizado en la realidad de su vida o no ha alcanzado la lucidez suficiente para reconocerlas. Ahora bien, el único medio para que realmente el hombre de hoy recupere su ser relacional es hacerle descubrir que su salvación está en recuperar esa relación fundante que es la única que le hace verdaderamente persona, la que busca exclusivamente el bien del otro, la que se impone sin avasallar, la que solicita sin dominar, la que da sin pedir nada a cambio y respeta siempre la libertad del otro. La relación que se nos ofrece en el amor de Dios. El único lenguaje en el que evangelizar el mundo es el amor. Hasta que el hombre no lo descubra, no accederá a la fe, que no es sino respuesta amorosa y libre en reconocimiento de tanto bien recibido de él. Podemos entender en esta línea precisamente 3 encíclicas programáticas de los últimos papas. Ecclesiam Suam de Pablo VI, por la que hizo un llamamiento a la actitud de diálogo, que en el fondo es la actitud del amor, renunciando en la relación con el otro a tener la razón de antemano, a poseer en exclusividad la verdad. No es que no poseamos la verdad, sino que no somos dueños del modo como esa verdad se comunica.
y sin el diálogo nos hacemos dueños. Dejemos que la verdad se comunique, y se comunica en el diálogo. Este modo de ser dialogal debemos asumirlo si queremos que la respuesta de la fe sea libre. Redentor hominis, de Juan Pablo II, en esta encíclica, él presentaba la verdad del hombre en Cristo, la propuesta amorosa del Padre a la humanidad. Cristo es la respuesta. Cristo nos ofrece esa relación que nos reconcilia y nos lleva al Padre, a esa relación fundante que nos hace ser realmente personas humanas. Y cómo no, Deus Caritas est, Dios es amor, de Benedicto XVI. Si esta es la perspectiva en nuestro mundo, ¿cómo no reconocer, y con esta reflexión termino, el valor de nuestro carisma para seguir contribuyendo a la misión evangelizadora de la Iglesia? El retorno a María sigue siendo fundamental hoy. El relato de la Anunciación continúa siendo el relato paradigmático de la redención del hombre. Es el relato paradigmático de la evangelización del mundo. En él, ¿qué se nos muestra? Una actitud dialogal del Padre, que se entrega a María solicitándola, como diciéndole: también tengo necesidad de ti, no es solo cosa mía. Es propuesta del Hijo, Jesucristo, como Redentor. Es respuesta creyente de la humanidad en María. ¿A qué? Al don del amor de Dios que se realiza en el Espíritu Santo, Espíritu de amor. Si la misión de la Iglesia y de nosotros, como miembros de la Iglesia marianistas, se aparta de este paradigma de la Anunciación, entonces estamos traicionando el mismo método y el mismo modo de acción de Dios. Así pues, volver a María. ¿No es acaso María el mejor icono de la creyente que entrega su vida en manos de quien la ha colmado de las gracias y bienes de su amor? ¿No es ella la que mejor muestra que Dios ama a su criatura por encima de cualquier cosa? ¿No es María el mejor modelo de la fe antecedente a todo dogma y a toda moral? ¿Cómo podemos pretender exigir algo que es fruto de una fe que no se tiene? Ella sigue siendo quien abre las puertas de la humanidad a la relación salvadora con Dios. Los marianistas seguimos reconociendo con el padre Chaminade que todas las herejías han tenido que inclinar su frente ante la Santísima Virgen y poco a poco ella las ha reducido al silencio de la nada. El poder de María no ha disminuido, decía el padre Chaminade. Creemos firmemente que ella vencerá esta herejía como todas las demás. También se hace imprescindible otro rasgo de nuestro carisma, la verdadera comunidad cristiana, como ámbito en el que ese amor de Dios se vive, se reconoce, se celebra, se corresponde y se sirve, como ámbito de comunión en el espíritu de amor. Este tiempo que nos toca vivir es más tiempo de decepción que de rebeldía por parte del hombre. El hombre, decepcionado de tantas palabras, de tantos proyectos frustrados, ha optado por cerrarse en sí mismo. Pero ya hay síntomas de que, como el hijo pródigo, empieza a volver a añorar la casa del Padre. Hay síntomas de ello. Lo que necesita el hombre de hoy es que a su retorno, libremente decidido, encuentre en la Iglesia la casa del Padre y no la del hijo mayor. Un padre que respeta su libertad, la confirma y le devuelve con su aceptación toda la dignidad de hijo, no de siervo, de hijo, y como hijo y por hijo, hermano. Una casa seno materno,
como en la pintura de Rembrandt, en la que se acoge al hombre con toda su dignidad. Una casa-comunidad enteramente mariana. Los marianistas tenemos y podemos contribuir a ello. Gracias. Soy Carlos Ferrer Reig y actualmente soy director del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valencia. Soy Esther Sánchez, responsable de las Fraternidades de Valencia. Soy Isidoro Armentia, religioso marianista. Estoy en la parroquia San José Obrero de Burjasot. Me llamo Ana María de los Ríos, soy religiosa marianista y estoy en la comunidad Santa María de Alboraya. Hola, me llamo Daniel, soy religioso marianista y estoy en la comunidad del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Hola, soc Txelo Silvestre i Martí, directora actual del Col·legi Santa Maria de Alboraya. Pertenezco a Fraternidades desde hace 25 años y es mi comunidad donde vivo el seguimiento de Jesús, donde voy profundizando en mi fe. Estoy consagrada desde hace ya muchos años también, definitivamente, y me siento llamada a la misión. Sí que en un momento de mi vida sentí la llamada de Dios a vivir la vida religiosa marianista y a entregarme del todo a Él. Y también pues enrolarme en la misión de María. Y aquí estoy intentando ser fiel. En mi vida marianista he vivido en distintas comunidades y he trabajado en misiones bastante distintas. Ahora estoy en una parroquia al servicio de los más pobres. Un bon dia em vaig integrar professionalment en la missió marianista en el camp de l'educació. El meu treball actualment és més que una ocupació professional. Jo diria que és una vocació. Conocer a los marianistas fue para mí una gran suerte. Profesionalmente significó la oportunidad de encontrar el sentido de misión en mi vocación de educador. Pero sobre todo, mi vida de fe se vio enriquecida con una manera
de ser cristiano inspirado en María. Un tesoro para mí y para mi familia. Cuando tenía 10 años llegué a este colegio. En los años en que fui alumno, descubrí la generosidad, el cariño y el respeto con el que se trataba a cada persona. Soy consciente de que he recibido una educación integral y de calidad. Ahora intento vivir la vida siguiendo este mismo ejemplo, dando gratis lo que gratis he recibido. Són més els seglars que ens sentim pedres vives d'aquest edifici que és la missió marianista i d'aquest edifici molt més gran que és l'Església. Estem convençuts que l'educació marianista té molt que aportar a la nostra societat. Necessitem bons professionals que s'entusiasmen en aquesta tasca que fa 75 anys començà a València. Las fraternidades en Valencia acabamos de cumplir 25 años. Somos un movimiento joven dentro de la Iglesia, pero creo que tenemos cosas que aportar. Juntos rezamos, compartimos nuestra vida, nos formamos, nos preparamos para la misión. Queremos ser hombres y mujeres capaces de hacer presentes el amor de Dios en el mundo. Para mí la vida religiosa estará viva si yo sé dar vida también. Nuestra comunidad intenta hacer presencia de Jesús en el mundo que nos toca vivir para de esta manera que le llegue el amor de Dios. Yo ya estoy jubilado profesionalmente. Seguir a Jesús, vivir en comunidad y entregarme a la misión sigue siendo toda mi vida. Un religioso nunca se jubila. En mi memoria tengo grabado el recuerdo de marianistas que fueron fieles hasta el final. El testimonio de sus vidas entregadas, gastadas en dar vida a los demás, aumentan en mí el deseo de entregarme a esta misión. Queremos que nuestras comunidades sean comunidades abiertas, que cualquiera que se acerque se encuentre acogido y descubra una fe viva, fuerte y encarnada en el mundo. Los religiosos y religiosas hemos adoptado un tipo de vida al estilo de Jesús y de María. Para los marianistas, la educación en la fe de niños, jóvenes y adultos es una prioridad. I és un projecte obert a tots. Creo que los pobres nos necesitan. Cada dia ens il·lusionem i treballem per oferir una educació millor. Una educació oberta als nous temps. Sí, hay que mirar hacia adelante. Això és un somni compartit. A pesar de nuestras limitaciones, pues seguimos apostando por encarnar el Evangelio en nuestras vidas. Nosotros necesitamos a los pobres. Nos sentimos llamados a construir un mundo mejor, a participar en la sociedad aportando lo que somos, a luchar por la justicia y por la paz. Los marianistas decimos, en plan de broma, que no somos muchos, pero tampoco los mejores. Y aunque el futuro no sabemos cómo va a ser, seguro que está lleno de oportunidades de seguir construyendo esperanza.
El padre Chaminade insistía en reavivar la llama de la fe en todas partes, y este es nuestro empeño. María cantó el Magnificat. Nosotros queremos vivir ese mismo espíritu. San Pablo nos dice que tenemos un gran tesoro en vasijas de barro. Construir esperanza, ese es nuestro compromiso. Debemos y tenemos que hacer los posibles para no esconder este tesoro. El lema de este 75 aniversario es Comprometidos contigo. Toda la familia marianista nos comprometemos con la misión de María, la de dar a Cristo al mundo.
estamos llegando al final. Cuando acabemos seguirá la celebración en este tercer piso. A quienes no hayáis tenido ocasión de ver la exposición del colegio, hemos traído parte hasta aquí. Os recomendamos que la visitéis. Coordinada por Justo García Añón, es un entrañable recorrido por estos 75 años de historia de la familia marianista en nuestra tierra. Está situada saliendo de este salón a la derecha, y en este mismo tercer piso a la izquierda está la sala donde podremos tener un rato de encuentro. Antes de esto queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este acto: a Pau Gil, Charo Rechea y Luis Longedo por el Ave María de inicio, a Manuel Cortés por su momento de reflexión con la conferencia y gracias sobre todo por encontrar un hueco en su apretadísima agenda. Gracias también a Inmaculada Palop y a los niños y niñas y al Coro del Pilar. Gracias a todo el equipo encargado de la exposición del 75 aniversario por su tesón para la recuperación de documentos y objetos. Gracias al grupo de voluntarios de segundo de bachiller que os ha recibido en las puertas y ha estado a nuestra disposición. Y gracias al grupo SM por el patrocinio del 75 aniversario, sin cuyo apoyo no habría sido posible este año de celebraciones. Queremos despedir este acto con un vídeo, obra como el anterior que habéis visto, de Sergio de Miguel. Muchas gracias también a Sergio. Este vídeo es un agradecimiento y una invitación final. Y por supuesto, gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde y por ayudar a conservar el espíritu marianista. Que María nos acompañe y nos vemos en el centenario.